En un mundo que está, bueno, inundado de información, saber qué guardar y sobre todo cómo deshacernos de lo que ya no nos sirve se ha convertido en, pues casi en un arte. Y en una necesidad crítica, diría yo. Hoy vamos a meternos de lleno en esto de la destrucción confidencial de información. Es un tema clave, para cualquier organización que quiera protegerse. Protegerse a sí misma y, claro, a la gente que confía en ella. Vamos a explorar por qué es tan vital destruir documentos y datos de forma segura. Ya sea en papel, que todavía hay mucho, o en formato digital, por supuesto. Veremos qué opciones tenemos y por qué elegir bien puede ser la diferencia entre estar seguros o, bueno, asumir un riesgo que no toca. Para esto, hemos estado revisando varios artículos, distintas fuentes que explican no solo los peligros de no hacerlo bien, sino también las mejores prácticas. Y ojo, que hay beneficios que igual no esperamos. La idea es esa, entender a fondo por qué es necesario, comparar un poco los enfoques y ver cómo podemos integrar la destrucción segura en el día a día de una empresa. Proteger datos, cumplir la ley y, como veremos, hasta sacar alguna ventaja. Ok, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la pregunta más básica, ¿no? ¿Por qué tanto lío con destruir la información de forma confidencial? A ver, no basta con tirarla a la papelera de reciclaje o darle a borrar en el ordenador. Uf, ojalá fuera tan fácil. Pero la realidad es que la información sensible, incluso la que nos puede parecer trivial, bueno, es un caramelo, un activo muy codiciado. Hablamos de datos bancarios, claro, historiales médicos, números de DNI, de seguridad social, contratos, cualquier cosilla, un documento con nombres, direcciones, números de cuenta, fechas de nacimiento, puede ser la llave para un robo de identidad, para fraude o incluso espionaje industrial. Si no los destruyes bien, pues es como dejar la puerta de casa abierta de par en par. Entendido. Vale, entonces, la primera razón, la más obvia, es pura autoprotección, para evitar daños directos. Sin ninguna duda, pero va un poco más allá. También es una cuestión de responsabilidad. Las empresas manejan datos, datos de clientes, de empleados, de proveedores, muchísimos datos, y tienen la obligación, no solo legal, sino también ética, de protegerlos, durante todo su ciclo de vida. Y eso, claro, incluye la eliminación. Imagínate una fuga de datos porque no se ha destruido algo correctamente. Las consecuencias pueden ser tremendas. Devastadora, sí. Exacto. Pérdida de confianza, que eso es casi irrecuperable. Un daño a la reputación que cuesta años y un dineral reparar. Y luego están las sanciones económicas, que pueden ser muy duras. Pensemos en normativas como el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, Claro, el RGPD. o la LOPDGD, aquí en España, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Son muy claras, ¿eh? No dejan lugar a dudas. Y mencionabas el ciclo de vida. Supongo que eso afecta también a los documentos físicos, ¿no? El papel de toda la vida, que a veces parece que en la era digital se nos olvida un poco. Exacto. Es que el papel tiene sus propios riesgos, sus propios fantasmas, digamos. No es solo el peligro de que alguien lo coja de la basura, que también. Es que los archivos físicos se pueden perder. Por simple desorganización, ¿cuántas veces pasa? Uf, ni me lo digas. O pueden destruirse sin querer en un incendio, una inundación, desastres que, oye, ocurren. O pueden ser robados directamente. Si alguien sabe que ahí hay información valiosa, es un blanco fácil. Y luego está el deterioro normal. Con el tiempo el papel se estropea, se mancha, la tinta se borra. El almacenamiento físico no es ninguna panacea, vamos. Tiene sus riesgos. Vale, vale. Queda clarísimo que hay que destruir bien. La necesidad es imperiosa. Ahora, la gran pregunta para muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, quizá. ¿Intentamos hacerlo nosotros mismos o contratamos a profesionales? ¿Qué pasa si usamos la típica destructora de papel que tenemos en la oficina? Esa que hace tiras. Ah, la destructora de oficina. Es la tentación más común, sí. Pero hay que ser muy conscientes de lo que hace y lo que no hace. La mayoría de esas máquinas, las estándar, cortan el papel en tiras largas. Y esas tiras, aunque parezca mentira, a menudo se pueden reconstruir. Con tiempo, paciencia y la tecnología adecuada, claro. No ofrecen un nivel de seguridad realmente alto, para ser sinceros. O sea, que podríamos estar pensando que estamos seguros y en realidad no. Una falsa sensación de seguridad. Precisamente. Ese es el peligro. Y además está el coste oculto, el tiempo, los recursos. Piensa en el personal. Dedicar horas a quitar grapas, clips, meter los papeles poco a poco para que la máquina no se atasque. ¿Y quién no se ha peleado con una destructora atascada alguna vez? Es desesperante. Exacto. Ese tiempo,
¿No estaría mejor empleado en tareas más productivas para la empresa? Yo creo que sí. Y luego está lo que no pueden destruir. Estas máquinas de oficina no están pensadas para un disco duro, por ejemplo, o una cinta de backup, o tarjetas de identificación viejas, o incluso uniformes de trabajo con el logo de la empresa que ya no se usan. Tirar todo eso a la basura sin más es un riesgo enorme. Entonces, ¿la alternativa profesional es realmente tan superior? ¿Merece la pena? Pues mira, desde el punto de vista de la seguridad y de la eficiencia, yo diría que sí, rotundamente. Las empresas que se dedican a esto, a la destrucción confidencial, usan trituradoras industriales. Y eso es otra liga. Son máquinas enormes, potentísimas, capaces de reducir toneladas de papel, plástico, metal, a partículas minúsculas, prácticamente confeti, haciendo eso imposible de reconstruir. El nivel de seguridad que te dan es incomparable. Ya. Y supongo que no es solo la potencia de la máquina, ¿no? Será todo el proceso que tienen montado. Correcto, totalmente. Las empresas serias, las certificadas, te ofrecen lo que llaman una cadena de custodia segura. ¿Qué significa esto? Pues que hay un control total, un registro documentado, de la información desde que sale de tu oficina hasta que se destruye por completo. Incluye cosas como contenedores especiales, seguros, precintados, que te dejan en la oficina. Ajá. La recogida la hace personal identificado, formado específicamente para esto. El transporte se hace en vehículos seguros, a menudo con GPS para localizarlos en todo momento, y la destrucción se hace en sus instalaciones, que están vigiladas, claro, y normalmente en plazos muy cortos, ¿eh? Hablamos de 24 o 48 horas como mucho. Entiendo. Y al final de todo esto te dan algún tipo de papel, algún justificante. Sí, y esto es fundamental. Te emiten un certificado de destrucción. Es un documento oficial, formal, que detalla exactamente qué se ha destruido, cuándo se ha hecho, cómo, bajo qué nivel de seguridad, incluso pueden indicar el tamaño final de las partículas. Qué específico. Sí, porque ese certificado es tu prueba. La prueba para la empresa de que ha cumplido con sus obligaciones legales, de que ha actuado con la diligencia debida. Además, estas empresas suelen trabajar bajo normativas muy reconocidas, como la norma europea UNE EN 1573, que es específica para la destrucción segura de información, o la ISO 27001, que es más general sobre gestión de la seguridad de la información. Buscan tener esas certificaciones porque son una garantía de calidad y de seguridad para sus clientes. Entendido. Entendido. La opción profesional parece que ofrecen muchas más garantías, sobre todo en seguridad y en cumplimiento legal. Pero imagino que no es suficiente con firmar un contrato con una de estas empresas y ya está, ¿no? ¿Cómo se integra esto en la cultura de la empresa, en el día a día? Has dado en el clavo. Ese es el punto crucial. La destrucción segura no puede ser algo que se hace de vez en cuando, un añadido de última hora. Tiene que formar parte de la operativa diaria, de la cultura de seguridad de datos de la organización. Y eso requiere consistencia. No vale eso de acumular papeles y papeles durante meses y luego hacer una limpieza general una vez al año. No. La destrucción tiene que ser algo rutinario, integrado en los flujos de trabajo normales. ¿Y cómo se consigue esa consistencia? ¿Poniendo más contenedores seguros por la oficina? Los contenedores ayudan, claro, facilitan el proceso, pero la base está en la gestión documental y en tener políticas claras. Hay que saber qué información tenemos, por qué la tenemos, durante cuánto tiempo la necesitamos de verdad, ya sea por ley o por operativa, y cuándo hay que destruirla. Y esto implica clasificar bien los documentos desde el principio, desde que entran o se crean, y tener unas políticas de retención de datos claras que todo el mundo en la empresa conozca y entienda. La regla de oro debería ser guardar solo lo necesario durante el tiempo estrictamente necesario y destruir de forma segura todo lo demás. Duplicados, documentos obsoletos, información cuyo plazo de conservación ya ha expirado, fuera. Suena que esto requiere un cambio de mentalidad importante, no solo un nuevo procedimiento en un manual. Totalmente. Es un cambio cultural. Y como todo cambio cultural, empieza por arriba, por la dirección, pero tiene que calar en todo el personal. Concienciación y formación para todos, desde el director general hasta la última persona que se incorpora. Todos tienen que entender por qué esto es importante, cuál es su papel, su responsabilidad individual y cómo seguir los procedimientos que se establezcan. Además, hacen falta políticas escritas, claras, accesibles. Y auditorías periódicas, para comprobar que se está cumpliendo, que funciona y para detectar dónde se puede mejorar. Al final, la destrucción es la última fase del ciclo de vida de la información. Hay que tratarla con la misma seriedad que la creación o el almacenamiento. Y antes has mencionado el RGPD y la LOPE de GDD.
Estas leyes obligan específicamente a destruir los datos personales cuando ya no son necesarios, ¿verdad? No es una opción. Exactamente, es una obligación legal explícita, muy clara. Hay un principio en el RGPD, que es el de limitación del plazo de conservación. Básicamente dice que los datos personales no se pueden guardar para siempre, por si acaso. Una vez que has cumplido la finalidad para la que los recogiste y han pasado los plazos legales que te obligan a conservarlos, por temas fiscales, laborales, lo que sea, deben suprimirse, borrarse, de forma segura. Y esto, ojo, afecta a todas las empresas, da igual el tamaño, grandes, pequeñas, autónomos. Si tratas datos personales, te afecta. La destrucción confidencial es la herramienta para cumplir con este principio. Y también con otros, como el de integridad y confidencialidad, que obliga a proteger los datos contra pérdida o acceso no autorizado, y el de responsabilidad proactiva, que significa que tienes que poder demostrar que estás tomando las medidas adecuadas. Vale, perfecto. Seguridad y cumplimiento legal son los pilares fundamentales, está claro. Pero antes has dejado caer que podría haber más beneficios. Aquí es donde la cosa se pone quizá más interesante, ¿no? Así es, yo creo que sí, porque una gestión excelente de la destrucción confidencial puede ir más allá de simplemente evitar problemas. Puede convertirse en una ventaja competitiva. Piensa en el entorno actual. Los clientes, la sociedad en general, estamos cada vez más preocupados por nuestra privacidad, por nuestros datos. Muchísimo. Pues demostrar un compromiso real, tangible, con la protección de esos datos, eso genera confianza, mucha confianza. Y la confianza en los negocios es oro puro. Exacto. Un cliente que siente que sus datos están seguros contigo es un cliente más fiel, sin duda. Un proveedor que ve que eres una empresa seria, responsable, pues preferirá trabajar contigo antes que con otro. Incluso los propios empleados, valoran que la empresa cuide su información personal. Al final, esa confianza se traduce en mejor reputación, mayor lealtad y potencialmente en una mejor posición en el mercado. Es un elemento diferenciador, te distingue de la competencia. Vaya, fíjate, no lo había visto tanto como una herramienta de marketing o de relación con los stakeholders, pero pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo. Y hay más ángulos, más beneficios colaterales. Sí, hay otro que hoy en día es súper relevante, la sostenibilidad. Cuando contratas un servicio profesional de destrucción, sobre todo si es de papel, el material que resultó de esa trituración casi siempre se recicla. Las empresas serias se encargan de que ese confeti de papel o los restos de plástico y metal de los discos duros acaben en plantas de reciclaje. Garantizan esa trazabilidad también en el reciclaje. Ah, claro. O sea, no solo se destruye para que sea ilegible, sino que además se le da una segunda vida al material. Se cierra el ciclo. Correcto. Y el impacto ambiental de esto no es ninguna tontería, ¿eh? El papel representa un porcentaje enorme de los residuos que acaban en vertederos. Se habla de casi un 26% a nivel mundial. Es muchísimo. Reciclarlo ahorra recursos naturales de una forma bárbara. Hay estimaciones que dicen que por cada tonelada de papel que reciclamos, salvamos unos 17 árboles adultos. 17 árboles por tonelada. Es un dato muy impactante, la verdad. Lo es. Y no solo árboles. Se consume cerca de un 70% menos de energía y de agua que si fabricamos papel nuevo desde la madera. Y, por supuesto, se reducen un montón las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que además de seguro, es ecológico. Exacto. Y esto conecta también con la sostenibilidad económica de la empresa. Porque además de evitar las multas, que ya es importante, una buena política de destrucción reduce costes directos. Piensa en el espacio físico que ocupan los archivos de papel que ya no necesitas. Metros cuadrados de oficina, de almacén, eso cuesta dinero. Alquiler, mantenimiento. Claro, el coste del metro cuadrado. Y gestionar esos archivos también consume tiempo del personal. Buscar entre montañas de papeles. Eliminar lo innecesario libera espacio físico y mental. Mejora la eficiencia operativa, porque es más fácil y rápido encontrar la información que sí necesitas cuando no está todo lleno de cosas obsoletas. Así que, viéndolo así, si se gestiona bien, la destrucción no es un gasto, como decíamos, sino una inversión, con retorno en seguridad, en reputación, en sostenibilidad y en eficiencia. Impresionante, la verdad. Sin embargo, me imagino que, a pesar de todo esto, no todo el mundo lo hará perfecto. ¿Cuáles son los errores más típicos que se siguen cometiendo en las empresas? Pues sí, a pesar de todo lo que hemos hablado, se siguen cometiendo errores, y algunos bastante comunes.
Uno muy típico es seguir confiando ciegamente en la destructora de oficina para material realmente sensible, subestimando el riesgo de reconstrucción que comentábamos. Otro error, incluso cuando se contrata un servicio externo, es no verificar que ese proveedor esté certificado, que cumpla normas reconocidas como la UNE 15713 o la alemana DIN 66399, que especifican distintos niveles de seguridad según el tipo de información y el tamaño de partícula resultante. O sea que no todos los proveedores que dicen que destruyen de forma segura son iguales. Hay que mirar la letra pequeña, las certificaciones. Ni mucho menos son iguales. Hay que exigir esas garantías. Otro error relacionado es no exigir o no verificar la trazabilidad completa. ¿Sabes de verdad qué pasa con tus documentos desde que se los llevan hasta que te llega el certificado? ¿Hay algún punto ciego en el proceso? También es un fallo muy frecuente no tener políticas de retención claras y aplicarlas. Se guarda información por si acaso durante años y años, mucho más tiempo del necesario. Y eso aumenta el riesgo y los costes de almacenamiento innecesariamente. Y bueno, por supuesto sigue habiendo bastante desconocimiento sobre las obligaciones legales concretas que impone el RGPD u otras normativas sectoriales que puedan aplicar. Entendido. ¿Y cómo podemos evitar estos tropiezos? La clave es ser más diligentes, poner más atención. Diligencia y método, yo diría, son las dos claves. Primero, si vas a externalizar, elige bien. Busca un proveedor certificado y pide referencias. Asegúrate de que cumplen normativas como las que hemos mencionado. Segundo, exige siempre la trazabilidad documentada de todo el proceso. Y por supuesto, el certificado de destrucción final. Guárdalo bien, es tu prueba. Tercero, implementa esas políticas claras de retención y destrucción dentro de la empresa. Define qué guardar, por qué, por cuánto tiempo, y programa su destrucción segura de forma periódica, que no sea algo excepcional. Cuarto, forma a tu gente. Haz que entiendan por qué es importante y cómo hacerlo. Y haz auditorías internas para comprobar que se cumple. Y quinto, pues mantenerse informado sobre la legislación. Las normativas evolucionan y hay que estar al día. El certificado de destrucción, insisto, es tu salvaguarda ante una inspección, ante una auditoría. Demuestra que has hecho las cosas bien. Muy bien, creo que el panorama ha quedado bastante claro. Si hacemos un resumen rápido, la destrucción confidencial es mucho, mucho más que simplemente tirar papeles a una máquina. Es una pieza fundamental para la seguridad de los datos. Es un requisito legal que no podemos ignorar. Es una forma de proteger la reputación de la empresa y de generar confianza e incluso, como hemos visto, una palanca para ser más eficientes y más sostenibles. Efectivamente. Y la opción de contratar servicios profesionales, pues la verdad es que suele ofrecer un nivel de seguridad, de eficiencia y de cumplimiento que es muy difícil, por no decir imposible, alcanzar con medios internos, sobre todo si manejas grandes volúmenes o tienes soportes que no son papel, como discos duros, cintas, etc. Pero la clave final, y en esto quiero insistir, es la integración. Integrar estas prácticas en la cultura de la empresa, en los procesos diarios, no es solo una cosa del departamento legal o del de informática, es cosa de todos. En definitiva, se trata de asumir la responsabilidad que tenemos sobre la información que manejamos, desde que la recibimos hasta que nos deshacemos de ella de forma segura. Una responsabilidad hacia nuestros clientes, hacia nuestros empleados y también hacia la propia viabilidad y reputación de nuestra empresa. ¿Protege de sanciones? Sí, claro, pero sobre todo construye relaciones basadas en la confianza y demuestra un compromiso ético real. Y quizás por dejar una idea ahí flotando, para darle una vuelta, hemos hablado mucho de cumplir la ley, de los plazos de conservación obligatorios, pero ¿qué pasa con toda esa información que guardamos digitalmente, a veces durante décadas? Simplemente porque el coste de almacenar es muy bajo y no hay una política clara de borrado periódico. Más allá de lo estrictamente legal, ¿qué responsabilidad ética tenemos sobre esa acumulación masiva de datos? Datos que quizá ya no son necesarios para el propósito original para el que se recogieron, pero que siguen ahí, existiendo en algún servidor, quizás olvidado. Es una pregunta interesante, ¿no? En esta era del Big Data y del almacenamiento casi infinito.